Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 11. Sincronicidad. Las coincidencias que no lo son. Destino disfrazado de casualidad. Bloque 1. ¿Qué es la sincronicidad según Jung? Hay momentos en los que algo se alinea sin explicación. No lo buscaste, no lo pensaste, simplemente ocurrió, como si el universo respirara a tu ritmo. Solo por un segundo. Eso es sincronicidad. Carl Gustav Jung no hablaba de casualidades disfrazadas de magia. Hablaba de conexiones significativas entre eventos que no tienen una relación causal, pero que impactan profundamente nuestra vida interior. La sincronicidad no explica el mundo, lo revela. No se trata de superstición, no es pensamiento mágico. Es cuando algo externo coincide con algo interno y el resultado te sacude el alma. Un símbolo que aparece justo cuando lo necesitabas. Una llamada que interrumpe el pensamiento exacto que te estaba destruyendo. Una imagen, una palabra, una persona. En el instante preciso. ¿En coincidencia? Jung pensaba que no. La sincronicidad ocurre cuando una emoción inconsciente busca manifestarse y el mundo responde, como si existiera una coreografía oculta, un lenguaje antiguo entre tu alma y lo invisible. No es adivinación, no es profecía, es resonancia, y según Jung, ocurre especialmente cuando estás atravesando grandes transformaciones interiores, cuando todo se desmorona o todo empieza a construirse desde otro lugar, como si el universo quisiera dejar pistas, marcar un camino, darte una señal para no rendirte. A veces esa señal puede ser pequeña, una mariposa, un libro abierto por la página exacta, un número que se repite, pero si estás atento, cambia todo. La sincronicidad es una grieta en el muro de lo racional. Un espejo donde ves tu reflejo más allá del tiempo lineal. Un eco que te susurra que hay algo más grande, aunque no lo entiendas. Porque a veces, cuando dejas de buscar explicaciones, las respuestas llegan disfrazadas de casualidad. Y si alguna vez sentiste que algo te hablaba desde fuera, puede que no estuvieras imaginando cosas. Puede que ese fuera el primer susurro del destino. Puede que ese fuera el primer aviso de tu inconsciente. O puede que justo en ese momento empezaras a despertar. Bloque 2. El caso del escarabajo dorado. Una paciente incrédula. Una consulta silenciosa. Y un insecto imposible que golpea el cristal justo en el instante perfecto. Jung relató este caso no como anécdota, sino como demostración. Una mujer rígida, atrapada en la lógica, se resistía a avanzar en su proceso terapéutico. Tenía sueños insistentes sobre un escarabajo dorado. Insistía con símbolos egipcios, con formas místicas. Jung escuchaba, pero ella seguía desconectada, hasta que, en medio de la sesión, se oyó un golpeteo en la ventana. Jung se levantó, abrió, y allí estaba, un escarabajo dorado, o su equivalente más cercano en Europa, un Cetonia aurata, con reflejos metálicos, un símbolo vivo, brillando entre los cristales del presente y los secretos del inconsciente. Jung lo recogió y sin decir nada lo entregó a la paciente. Ella se quedó paralizada. Algo crujió dentro de su sistema cerrado y por primera vez
empezó a creer, a soltar, a sentir. El escarabajo no era una prueba científica. Era una llave simbólica, un puente entre lo onírico y lo real, un golpe en la puerta del alma. Lo importante no era el insecto, sino su momento. No era el objeto, sino su sincronía con el relato. Era el modo en que lo simbólico irrumpía en lo tangible. Jung decía que cuando ocurre una sincronicidad real, el ego se desorienta, pierde el control, y eso es sanador, porque abre una vía de sentido más allá de lo que podemos explicar. En este caso, el escarabajo se convirtió en un aliado del inconsciente, en una metáfora viviente que activó el proceso de transformación, un símbolo ancestral que venía de culturas que lo veneraban como signo de renacimiento, de poder solar, de resurrección. El escarabajo dorado fue, para esa mujer, lo que a veces tú también has sentido, una confirmación externa de que tu vida interna sí importa. La vida te escucha, aunque no uses palabras. La pregunta es, ¿estás prestando atención o seguirás esperando que todo tenga lógica antes de empezar a cambiar? Bloque 3. Sincronicidad vs. azar. Diferencias clave. No toda coincidencia es sincronicidad y no todo lo inexplicable es mágico. La diferencia entre una simple casualidad y una sincronía profunda no está en el evento, sino en el sentido que porta. Jung diferenciaba claramente entre azar y sincronicidad. El azar es lo estadísticamente probable. Tiras un dado y sale 6. Casualidad. Llamas a alguien y justo te estaba llamando. Coincidencia. Pero la sincronicidad es otra cosa. No es que ocurra algo extraño, sino que lo extraño encaja con tu mundo interno, como si el universo y tu alma se hubieran dado la mano un instante. La sincronía no se mide por lo improbable, sino por lo significativo, por la intensidad emocional que genera, por el momento exacto en que ocurre, por cómo se alinea con una necesidad profunda, un duelo, un cambio, una búsqueda. Ejemplo, piensas en cambiar de vida y alguien que no veías hace años te dice justo la frase que necesitabas. Eso no es azar, es un guiño del inconsciente colectivo, es un eco que se materializa, una señal que no estabas buscando, pero resuena en tu interior como si siempre hubiera estado ahí. El azar no transforma, la sincronicidad te reubica, te hace detenerte, te sacude, te da la sensación de que algo quiere decirte algo, y aunque no sepas cómo interpretarlo, no puedes ignorarlo. Las sincronías no son superstición, ni lógica forzada, son momentos donde la psique y la materia se alinean, donde algo en tu mundo interno se proyecta en lo externo y regresa con mensaje. No es magia, es un orden oculto, un mapa que no ves, pero te atraviesa. Cuando dejes de buscar pruebas y empieces a escuchar lo que sientes cuando suceden, empezarás a distinguirlas. ¿Coincidencia o parte de un patrón mayor que aún no logras comprender? Bloque 4. El tiempo del alma y el tiempo del reloj. Hay un reloj que mide los minutos y otro que mide los momentos. Uno vive en la muñeca, el otro en el pecho. Uno te dice que llegas tarde, el otro te susurra que ya era hora. El tiempo del alma no se rige por segundos ni calendarios. No entiende de prisas, fechas límite ni agendas. Su medida es más sutil,
el instante exacto en que algo se desbloquea dentro de ti. Y muchas veces ese instante viene acompañado de una coincidencia significativa. Jung lo vio claro. Las sincronicidades no siguen el tiempo lineal, no responden a una causa anterior como una ficha de dominó. Responden a un significado interior que madura y en el momento preciso genera un eco en la realidad externa. Así funciona el tiempo simbólico. No es el tiempo que marca el reloj, sino el que sincroniza con lo que llevas dentro. Por eso a veces algo llega tarde según tu agenda, pero justo a tiempo según tu alma. Y otras veces algo se rompe, no cuando parece lógico, sino cuando ya no puedes sostener la mentira. El tiempo del alma es circular, no lineal. Se mueve en espirales, en repeticiones con variaciones, como un patrón secreto que solo se revela si miras hacia atrás con profundidad. Cuando algo importante pasa en tu vida, no mires solo el calendario. Mira cómo te encuentra por dentro. ¿Estabas preparado? ¿Lo estabas pidiendo en silencio? ¿Venías soñándolo sin saberlo? El tiempo del alma no se controla, se honra, se intuye, se vive. Y cuando llega esa coincidencia imposible, ese símbolo inesperado, ese encuentro que no buscabas, no preguntes si es casualidad. Pregúntate si tu alma ya estaba esperando que ocurriera, porque puede que ese instante, justo ese, no sea un segundo más del reloj, sino un latido profundo del universo respondiéndote. Bloque 5. Causalidad y sentido oculto. Vivimos entrenados para buscar causas. Todo efecto debe tener una explicación, una cadena de sucesos que lo justifique paso a paso. Así funciona la ciencia moderna. Así funciona la lógica. Así creemos que funciona el universo. Pero Jung propuso algo incómodo. ¿Y si no todo lo que ocurre tiene una causa? ¿Y si algunas cosas suceden por un significado profundo, aunque no podamos rastrear su origen físico? Aquí entra en juego la sincronicidad, un concepto que no se apoya en la causalidad, sino en la conexión simbólica, un suceso externo y un estado interno que coinciden de forma impactante, no por causa, sino por sentido. Como si el universo te hablara, pero no con palabras, sino con hechos que te golpean justo cuando más los necesitas. No hay explicación científica, no hay lógica lineal, solo una certeza interior. Esto no es una simple coincidencia. Imagina soñar con una persona del pasado y al día siguiente recibir un mensaje suyo. Imagina ver una imagen que representa tu estado emocional justo cuando te sentías perdido. Imagina encontrar una frase exacta que responde a una pregunta que llevabas meses arrastrando. Causa, no la hay. Significado, todo el que quieras ver. Porque la sincronicidad no es una trampa mental. Es una forma de ver el mundo como entrelazado, donde lo interno y lo externo se reflejan, donde el alma y la realidad juegan al escondite simbólico. Jung decía que el alma no solo siente, también organiza el mundo a su alrededor. Y si aprendemos a mirar con ese tipo de atención, puede que empecemos a descubrir que el sentido no siempre necesita una causa. A veces solo necesita que estés listo para recibirlo. Bloque 6. Jung y Pauli. Física y psicología unidas. A veces, los encuentros improbables no solo suceden entre personas, también ocurren entre ideas, entre mundos que parecían irreconciliables, hasta que alguien decide tender un puente. Eso hizo Carl Jung con la sincronicidad, pero no lo hizo solo. Lo hizo junto a uno de los físicos más brillantes del siglo XX, Wolfgang Pauli, Premio Nobel,
colaborador de Einstein, un hombre de ciencia que empezó a soñar demasiado. Pauli sufría crisis personales profundas. Sus sueños eran complejos, repetitivos, simbólicos, y por recomendación de colegas acudió a Jung. Lo que comenzó como terapia se convirtió en uno de los diálogos más fascinantes de la historia moderna. Jung le mostró el mundo del inconsciente. Pauli le mostró el mundo de la física cuántica. Y en medio de esas conversaciones nació algo nuevo, un intento de explicar las coincidencias significativas, no como magia, sino como resultado de un orden más profundo, un orden acausal, donde el alma y la materia resuenan al mismo tiempo, sin que una cause a la otra. Jung lo llamó unus mundus, un solo mundo. Una realidad única que se manifiesta a través de símbolos, números, imágenes, sucesos, todo conectado, como si detrás de las apariencias hubiera un tejido común que une al soñador con el átomo, al arquetipo con la partícula. ¿Es esto ciencia? ¿Es esto misticismo? Jung no pretendía abolir la lógica. Pauli no pretendía abandonar la física. Ambos buscaban lo mismo. Una forma de explicar lo inexplicable, donde el alma humana no esté separada del cosmos, sino entrelazada con él en cada sincronía. Ese intento sigue vivo cada vez que una coincidencia nos sacude, cada vez que una idea aparece en dos mentes al mismo tiempo, cada vez que sentimos que algo nos conecta sin razón. Jung y Pauli sonríen desde algún rincón del misterio. Bloque 7. El símbolo que aparece en el momento exacto. Hay momentos en los que el universo parece guiñarte un ojo. Estás pensando en tomar una decisión y aparece un animal en el camino, una frase en un libro abierto al azar, un número que se repite, un objeto perdido que regresa. Una canción que no esperabas. Y sin embargo, ahí está, justo cuando lo necesitabas. Para Jung, esto no es casualidad. Es una manifestación simbólica, un lenguaje que habla desde lo profundo, sin palabras, sin lógica lineal, pero con un mensaje claro. Los símbolos, en la visión junguiana, no son adornos culturales ni figuras poéticas, son puentes. Puentes entre el inconsciente y la conciencia, entre lo invisible y lo visible. Y muchas veces, ese símbolo aparece cuando estamos listos para verlo. No antes, no después. Exactamente cuando debe. Por eso no es raro que alguien vea mariposas cuando está atravesando un cambio de vida. O que una figura mitológica aparezca repetida en sueños, libros, películas, conversaciones. Es como si algo llamara nuestra atención una y otra vez, hasta que escuchemos. En la sincronicidad, el símbolo no se busca, se presenta. Es como si el universo hablara el lenguaje de los sueños, también durante el día. Y esas señales no llegan a convencerte con razones, sino con presencia, porque no puedes negarlo. Está ahí, lo viste, lo sentiste, y en el fondo sabes que es para ti. Esa imagen, ese animal, ese número, ese encuentro inesperado, te habla directamente. ¿Y qué hacer cuando aparece? Escuchar, no con la mente que quiere entenderlo todo, sino con el alma que está dispuesta a recibir. Bloque 8. El inconsciente como programador de sincronías. ¿Y si esas señales que parecen venir de fuera, en realidad vinieran de dentro? Según Jung, el inconsciente no solo sueña, también organiza. No es una fuerza pasiva, es una inteligencia que busca equilibrio, sanación, dirección, y a veces lo hace usando las circunstancias externas
como si tejiera los hilos de la realidad para colocar ante ti lo que necesitas ver: una persona, un objeto, un símbolo, una escena aparentemente casual, pero cargada de sentido, porque lo que sucede afuera muchas veces refleja lo que se mueve adentro. No es que tú causes las sincronicidades conscientemente, es que tu inconsciente las provoca. Colabora con el mundo como un director invisible y utiliza todo lo disponible, el azar, el entorno, el tiempo, los demás, para ofrecerte lo que aún no sabes que sabes. Es como si esa parte profunda de ti estuviera siempre trabajando en segundo plano, buscando maneras de despertarte, y no lo hace gritando, lo hace susurrando desde lo real. El inconsciente no solo se manifiesta en sueños, también se expresa en sincronías diurnas, y cuanto más alineado estás contigo, más evidente se vuelve, más claridad hay en lo que ocurre, más coherencia en las señales que aparecen. En lugar de pensar que el universo está jugando contigo, puedes comenzar a ver que es tu propio ser más profundo el que te guía desde la sombra. Y cuando lo ves, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a escuchar las pistas, a leer entre líneas, a vivir con atención, como si fueras protagonista de algo más grande. Y tu inconsciente, el gran guionista invisible. Bloque 9. Estamos conectados más allá de lo visible. ¿Y si la separación fuera solo una ilusión perceptiva? Jung no hablaba de un inconsciente aislado, hablaba de un inconsciente colectivo, una red sutil que nos une a todos por debajo de las apariencias, como si nuestras almas tocaran el mismo lago desde diferentes orillas. Eso explicaría por qué sentimos a alguien antes de que llame, por qué dos personas sueñan lo mismo sin contarse nada, por qué una idea aparece al mismo tiempo en mentes que jamás se cruzaron. No es coincidencia, es conexión profunda, sin cables ni palabras, un campo común de información, un territorio simbólico compartido al que todos tenemos acceso sin saberlo. Y en ese campo las sincronías se hacen posibles, porque lo que te afecta a ti resuena en otros, porque lo que piensas, lo que sueñas, lo que sientes, no queda encerrado en tu piel, se expande y puede tocar, influir, encontrarse con alguien más en otra parte del mundo, en el momento exacto. La física cuántica ha empezado a rozar este misterio con conceptos como el entrelazamiento, pero Jung lo intuía mucho antes. El alma está entrelazada con lo que aún no entendemos, y cuando se abre una grieta en la percepción, cuando bajamos la guardia del pensamiento lógico, ocurre lo inexplicable. Lo imposible se presenta con sutileza, como un eco que viene de otra dimensión. ¿Estamos conectados? Más de lo que crees, menos de lo que podrías sentir si no prestas atención. La sincronicidad no necesita explicación científica para tocarte. Solo necesita que mires con otros ojos, que sientas con la intuición afinada, que aceptes por un momento que no estamos solos en este silencio. Bloque 10. Relatos reales de sincronicidades imposibles. Una mujer sueña con un incendio en la casa de su hermana. Se despierta con el corazón latiendo como un tambor tribal. Llama por puro impulso. Al otro lado, su hermana responde con la voz temblorosa. Acaba de apagarse una chispa en la cocina que pudo ser fatal. Un hombre camina sin rumbo tras una ruptura devastadora. Entra a una librería por inercia. Abre un libro al azar. La página que se despliega tiene una frase subrayada. El alma crece justo donde se rompió. Llora como si alguien lo hubiese estado esperando en ese rincón.
una joven escribe un poema sobre un ciervo herido. Nunca lo comparte. Días después, recibe un mensaje de un desconocido, una fotografía de un tatuaje, el mismo ciervo, con una cicatriz, en la misma pose. Nunca se conocieron antes. Estas historias no aparecen en los libros de ciencia, pero aparecen en la vida de quienes se atreven a prestar atención. No son casualidades, son golpes de sentido, pequeñas ráfagas de realidad mágica que rasgan la normalidad y nos hacen preguntar, ¿quién mueve los hilos invisibles? Porque cuando estas cosas pasan, no se puede volver atrás. Ya no puedes fingir que todo es azar. Ya no puedes ignorar que algo te está hablando. ¿Te ha pasado? ¿Te ha rozado esa sensación de que todo estaba orquestado con precisión sagrada? La sincronicidad no busca convencerte, no hace ruido, no da discursos, simplemente aparece. Y si sabes mirar, transforma. Por eso, este episodio no es solo para aprender, es para recordar que tú también has vivido algo así. Quizá lo olvidaste, quizá lo enterraste bajo el ruido, pero esta vez te invito a abrir la puerta, a escuchar, a mirar atrás y darte cuenta de que lo más importante que te ha pasado tal vez no fue una coincidencia. Quédate, porque en los próximos bloques vamos a ir aún más profundo. Te contaré cómo el alma responde, cómo los arquetipos te guían en silencio y cómo puedes vivir de forma que las sincronías te encuentren más seguido. Esto no es superstición, es tu historia llamando desde otra capa del tiempo. No te vayas, dale play al destino. Bloque 11. El alma que responde cuando se la llama. Hay momentos en los que algo en ti se rompe y no sabes a quién acudir. No hay terapia, no hay amigo, no hay respuesta. Solo queda el acto desesperado y primitivo de llamar al alma, no con palabras, sino con dolor, con preguntas mudas, con la herida abierta. Y de pronto ocurre algo, un sueño, una frase, un símbolo, algo que no debería tener sentido, pero lo tiene. Algo que llega justo cuando lo necesitas, como si lo hubieras invocado sin saber cómo. Jung hablaba de esto, del alma como un campo vivo, una entidad que responde si se le habla con sinceridad. Decía que el inconsciente no es solo un archivo muerto, sino una inteligencia profunda que te escucha cuando el ego se rinde. No basta con repetir afirmaciones, no basta con leer libros. Hay que rendirse de verdad, hay que entrar en el dolor sin adornos, porque solo entonces algo más grande que tú puede responderte. Y esa respuesta no siempre es bonita. Puede doler, puede sacarte de tu zona de confort, puede mostrarte lo que no querías ver, pero será verdadera y vendrá cargada de una certeza imposible de explicar, como si una parte de ti supiera desde siempre que no estás solo, que hay un diálogo sagrado ocurriendo en lo invisible, que hay una inteligencia simbólica en la vida, que no se activa con control, sino con entrega. Y cuando esa respuesta llega, no la olvidas. Queda marcada en tu biografía espiritual, una conversación entre tú y algo mayor, algo que no tiene nombre, pero te conoce, te llama por dentro. Y si cada herida no fuera un error, sino una invocación, quédate, porque en los siguientes bloques vamos a desvelar ese lenguaje sutil que el alma usa para contestar, los símbolos, las apariciones exactas, las resonancias inexplicables. Prepárate para recordar todo eso que, en el fondo, ya sabías. Bloque 12. Arquetipos y resonancia simbólica.
¿Te ha pasado alguna vez que ves una imagen y algo dentro de ti se activa sin que sepas por qué? ¿O que una historia te conmueve hasta las lágrimas aunque no tenga nada que ver contigo? Eso no es casualidad, es resonancia simbólica. Es tu inconsciente reconociendo un patrón universal, una forma antigua de verdad que habita dentro de ti. Jung llamaba a estos patrones arquetipos, estructuras psíquicas heredadas, formas invisibles que viven en la profundidad de la psique humana y que se expresan a través de símbolos, mitos y sueños. No los inventamos, los recordamos. Están ahí desde siempre. El héroe, la madre, el sabio, el niño, el loco, el guerrero, figuras eternas que atraviesan culturas, épocas y religiones. Son las máscaras que el alma utiliza para revelarse. Y cuando una de estas máscaras se activa en tu vida, cuando algo que ves, lees o vives resuena con fuerza, es señal de que un arquetipo ha sido tocado, como si alguien pulsara una cuerda dentro de ti y vibraras con una melodía que no sabías que conocías. La sincronicidad muchas veces aparece así, a través de una figura simbólica que llega en el momento exacto, una estatua que te observa, un animal que se cruza en tu camino, una frase en un libro que parece escrita solo para ti y lo sientes no como coincidencia, sino como mensaje. La clave está en no desecharlo, en permitirte sentir esa vibración, porque ahí es donde el inconsciente te habla. Y no lo hace con lógica, lo hace con poesía, lo hace con símbolos que no entiendes, pero comprendes. Comprender los arquetipos es como aprender el idioma del alma. Te hace menos ciego ante las señales. Te hace más sabio al interpretar tu historia y te prepara para el gran acto de autoconocimiento, reconocer qué arquetipo estás viviendo ahora. En los siguientes bloques iremos más profundo y si esas resonancias simbólicas no fueran simples impresiones internas, sino el eco de una conciencia más grande que pulsa a través de todos nosotros. El símbolo no solo te representa, te transforma y ese poder está esperando que lo despiertes. Bloque 13. El destino no se predice, se siente. Y si todo esto no fuera una cuestión de adivinar el futuro, sino de aprender a escucharte mejor, porque el destino, según Jung, no es una línea trazada que debes seguir, ni una lista de eventos que alguien ya escribió por ti. El destino es una melodía, y tú, con tus elecciones, eres quien decide si bailas o si la ignoras. Muchos buscan señales como quien busca garantías, pero las sincronías no son mapas, son susurros que revelan dirección interna. Cuando algo resuena, cuando una casualidad parece hablarte, no es que te diga lo que va a pasar, te está diciendo quién estás siendo. Ahí es donde todo se vuelve profundo. La sincronicidad no es un truco del universo, es una llamada del alma. No se trata de predecir, se trata de sentir. Y esa es una capacidad que se entrena. Jung decía que el encuentro con uno mismo es una de las cosas más desagradables que uno puede imaginar, porque no hay escapatoria. Porque cuando de verdad conectas contigo, cuando escuchas las señales simbólicas, también escuchas lo que has estado evitando. Y sin embargo, ese es el inicio de todo. El momento en que dejas de buscar fuera y empiezas a confiar en la brújula interior, en el silencio que resuena como verdad, en el presentimiento que no puedes explicar, pero que nunca ha fallado. ¿Te atreverías a seguirlo aunque no encaje con la lógica, aunque nadie más lo entienda?
Ahí empieza el verdadero viaje, no hacia un destino, sino hacia una vida con sentido, porque el destino no es algo que te ocurre, es algo que se despierta cuando estás listo, y cada sincronicidad es un ensayo, una invitación a vivir con más coraje, más atención y más alma. Si alguna vez sentiste que el universo te habló, no lo ignores. Tal vez no era el universo, tal vez eras tú llamándote desde el futuro. Bloque 14. Sincronicidad en relaciones humanas. ¿Por qué ciertas personas aparecen justo cuando más las necesitas? ¿Por qué alguien con quien no hablabas hace años te escribe el día en que estabas a punto de rendirte? ¿Y cómo puede ser que un desconocido con una sola frase te cambie la vida? Jung creía que las relaciones humanas son una de las formas más poderosas de sincronicidad, no porque haya magia o destino romántico, sino porque cada encuentro significativo revela algo de ti. Las personas que entran en tu vida, especialmente aquellas que dejan huella, no son meras coincidencias, son reflejos vivos de lo que estás enfrentando, de lo que necesitas aprender o de lo que llevas demasiado tiempo ocultando. Hay vínculos que sanan sin decir una palabra, otros que duelen como si te conocieran de vidas pasadas, y algunos que parecen accidentales, pero con el tiempo te das cuenta de que eran inevitables. En una conversación que parece superficial, puede haber una clave para tu camino. En una discusión que te revuelve, puede esconderse la herida que aún no has mirado. Y en un encuentro fugaz, puede revelarse un símbolo que tu inconsciente llevaba años esperando. Las relaciones importantes no llegan para darte respuestas. Llegan para despertar preguntas que ya llevabas dentro, y cuando logras verlas así, no como accidentes, sino como espejos, entonces cada persona se vuelve un maestro, cada experiencia un mensaje. No subestimes esa llamada, ese reencuentro, ese cruce inesperado en la calle. Quizás no venían por casualidad. Quizás vinieron porque ya estabas listo para ver algo más profundo en ti. Y si estás atento, si decides abrirte en vez de protegerte, verás que la sincronicidad no ocurre en los libros ni en los sueños. Ocurre aquí, entre nosotros, en lo humano, en lo íntimo, en lo vivo. Bloque 15. Cuando el universo parece hablar, a veces no hay lógica. No hay causa, ni probabilidad, ni estadística que pueda explicar lo que pasa. Pero ocurre. Miras un cartel en la calle y es justo la frase que necesitabas para no rendirte. Enciendes la radio y una canción te responde como si hubiera leído tu alma. Estás pensando en alguien y su mensaje llega antes de tocar el móvil. Es como si el universo guiñara un ojo. Jung no hablaba de milagros, hablaba de sincronías significativas. Momentos en los que el mundo exterior parece alinearse con tu mundo interior. No porque tú lo provoques, sino porque tú estás preparado para ver. Y si el universo no hablara todo el tiempo, sino que solo escuchamos cuando bajamos el ruido, es en los momentos de presencia real, cuando dejas de huir, de correr, de controlar, cuando lo simbólico aparece. Y no es magia, es atención sagrada. No todo tiene explicación, pero eso no lo hace menos real. Hay fuerzas que no entiendes, pero sientes. Hay señales que no sabes interpretar, pero reconoces que son para ti. No siempre sabes qué te quieren decir, pero sabes que no puedes ignorarlas. Como si el universo no fuera un lugar silencioso, sino un diálogo constante que se activa cuando tú lo haces.
Cuando prestas atención, cuando te rindes a sentir, cuando permites que lo inexplicable tenga un lugar. Y entonces lo ves. No es que el universo hable, es que tú dejaste de ignorarlo. Si alguna vez sentiste que todo se alineaba para ayudarte, si alguna vez un detalle mínimo cambió tu rumbo, si alguna vez dijiste, esto no puede ser solo coincidencia, este bloque es para ti. Y si nunca lo has sentido, tal vez es hora de escuchar, porque quizás, justo ahora, el universo está intentando hablarte. Y este episodio sea su forma de hacerlo. Bloque 16. La atención como canal de conexión. No ves lo que no estás buscando. Y no entiendes lo que no estás preparado para recibir. La sincronicidad no se produce porque tú la provoques. Se revela porque tú la percibes. La clave está en la atención. Una atención distinta. No la del control, la ansiedad o la vigilancia, sino una atención abierta, receptiva, simbólica. La atención que escucha sin exigir, que observa sin juzgar, que está dispuesta a dejarse tocar por lo invisible. Jung decía que cuando prestas atención verdadera, el alma responde, y no es una metáfora. Cada vez que te detienes a observar una coincidencia y te preguntas, ¿qué significa esto para mí? Estás haciendo un acto de conexión profunda entre tu inconsciente y el mundo exterior. Y entonces ocurre algo. Los símbolos te encuentran. No es superstición, es resonancia. Tu atención selectiva, guiada por tu inconsciente, empieza a filtrar la realidad, y eso que parecía azaroso se convierte en mensaje. La atención es el canal que convierte el ruido en sentido, que transforma lo común en revelación. Por eso, vivir de forma más sincrónica no significa predecir el futuro, significa estar presente en el ahora con más conciencia. Significa habitar el instante con más profundidad. No hay sincronicidad sin mirada interior. No hay señales si tu alma está cerrada. Pero si abres los ojos, los del cuerpo y los del alma, verás que el universo no solo se mueve, se comunica. Quizá lo ha hecho todo el tiempo. Y lo único que faltaba eras tú, presente. Escuchando. Listo. Bloque 17. Jung y el misterio de las coincidencias significativas. Para Carl Jung, las coincidencias que encierran significado no son meros caprichos del azar, son respuestas. Y ese fue uno de los puntos más misteriosos, polémicos y profundamente humanos de su obra, porque se atrevió a decir que la realidad misma puede estar en diálogo con nuestra conciencia. No es magia, no es religión, es una forma distinta de comprender el entrelazamiento entre el mundo interior y el exterior. Jung lo llamó sincronicidad, porque no hay una causa lógica, pero sí hay una conexión con sentido, es decir, un suceso del mundo exterior coincide con un estado interno, y esa coincidencia no puede explicarse solo por probabilidades. Pero entonces, ¿de dónde vienen? ¿Quién o qué decide que aparezca esa canción justo cuando piensas en alguien? ¿O que se caiga un libro y se abra en una página que te responde lo que llevas días preguntándote? Jung no tenía una teoría cerrada, tenía intuiciones poderosas, y lo fascinante es que no las atribuía a un ser superior como en la religión tradicional, sino al poder del inconsciente colectivo, al misterio de la psique y, en algunos casos, a una posible conexión con lo cuántico.
Jung se acercó con humildad al misterio y propuso una idea radical. Quizás la realidad tiene alma, y esa alma se expresa a través de símbolos, de ecos, de reflejos. La sincronicidad sería entonces un idioma antiguo, uno que solo puede entender quien está dispuesto a sentir más allá de los hechos. No se trata de forzar un significado, sino de recibirlo. Y eso requiere sensibilidad, coraje y una mente dispuesta a aceptar que no todo puede ser medido con una regla, que a veces la vida responde y lo hace en el idioma exacto que solo tú puedes descifrar. Bloque 18. Ciencia cuántica. Magia simbólica. ¿Puede la ciencia más avanzada encontrarse con la psicología más profunda? Jung decía que sí, y lo decía en voz baja, casi susurrando, como quien teme que lo tomen por loco o por visionario. La sincronicidad no solo fue una intuición poética o mística, fue un intento real de conectar psicología y física. Y no cualquier física, la física cuántica. Jung trabajó estrechamente con Wolfgang Pauli, premio Nobel, y uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Ambos compartían una obsesión: entender si los sucesos sin causa aparente podían tener un orden oculto, no un orden mecánico, sino uno simbólico, profundo, arquetípico. Y aquí entra lo sorprendente. Pauli, físico riguroso, aceptó que las experiencias subjetivas podían tener tanta importancia como los datos objetivos. Y Jung, psicólogo, aceptó que el inconsciente tal vez seguía leyes que apenas empezábamos a sospechar. Ambos creían que el universo podría tener una estructura acausal, es decir, que algunos eventos se conectaran por sentido y no por causa, y que esa conexión pudiera manifestarse cuando el símbolo y el momento coincidían. ¿Es esto ciencia o es magia? Lo asombroso es que quizás la frontera ya no importa, porque los átomos no se comportan como deberíamos esperar, porque el observador cambia lo observado, porque las partículas se enlazan a distancia como si supieran una de otra. Entonces, es tan raro que una imagen, una palabra o una canción pueda llegar justo en el instante perfecto para revelar algo que tu alma ya sabía, pero aún no podía escuchar. La sincronicidad es la puerta. Y Jung fue uno de los pocos que se atrevieron a entreabrirla, no con dogmas, sino con preguntas. ¿Y tú qué harás con ellas? ¿Cerrarás la puerta por miedo o vas a mirar un poco más allá, aunque no haya certezas? Porque lo que hay al otro lado no es ciencia ni magia, es algo más poderoso, el significado que te transforma. Bloque 19. ¿Cómo vivir más abierto a la sincronicidad? La sincronicidad no se controla, no es una receta ni una técnica, pero sí se puede invitar, como se invita al misterio, como se abre una ventana para que entre el viento. El primer paso es afinar la escucha, y no hablamos del oído físico, sino de esa otra forma de percibir que surge cuando bajas el ruido y dejas de correr por dentro, cuando el pensamiento no salta como un mono de rama en rama, sino que se queda quieto, atento. Aparecen entonces detalles que antes pasabas por alto, una frase que se repite, un símbolo que se manifiesta, una sensación que no puedes ignorar. Abrirse a la sincronicidad no significa ver magia en todo, significa aprender a diferenciar lo trivial de lo revelador. Y esto requiere presencia, humildad y a veces paciencia. No puedes forzar una señal,
pero puedes prepararte para recibirla. ¿Cómo? Caminando sin prisa, anotando sueños, observando lo que se repite, sintiendo tu cuerpo cuando algo te impacta, dándole valor a lo que te emociona, aunque no entiendas por qué, permitiéndote cambiar de dirección cuando algo te lo pide con fuerza y sobre todo, confiando en que el universo también habla, aunque no use palabras. Vivir abierto a la sincronicidad es vivir más despierto, más sensible, más conectado con algo que no puedes explicar, pero que resuena en lo más profundo de ti. Y no es un camino cómodo. A veces lo que llega te sacude, te obliga a decidir, te rompe una coraza, pero casi siempre lo que llega es justo lo que necesitabas. Así que no esperes señales como excusas, no las uses para evitar tu responsabilidad, pero tampoco cierres los ojos cuando aparezcan, porque quizás en una coincidencia aparentemente menor está escondido el llamado que tu alma estaba esperando. ¿Vas a hacer como si no lo viste? ¿O vas a responder? Puede que no entiendas la señal de inmediato, pero si es para ti, volverá hasta que la escuches. Bloque 20. Las coincidencias como puertas interiores. Toda coincidencia significativa tiene una puerta detrás, y no una puerta física, sino una puerta que se abre en ti. Una sincronicidad no solo te sorprende, te descoloca, te sacude, te invita a cruzar un umbral, te obliga a preguntarte, ¿por qué justo ahora? ¿Qué quiere decirme esto? ¿Qué hay en mí que ha llamado a esto? Las coincidencias profundas son como espejos colocados por una inteligencia oculta. Muestran algo que ya estaba en ti, pero necesitaba ser activado. Tal vez una vieja herida, un deseo olvidado, una intuición reprimida, una decisión que postergabas. Y cuando ese espejo aparece, no puedes seguir igual. Aunque quieras ignorarlo, algo ya ha cambiado. Muchas personas han contado cómo un encuentro inesperado, una frase en un libro, un símbolo en un sueño, provocaron un giro en su vida. Y no fue casualidad, fue el reflejo de un movimiento interno que ya estaba gestándose. Por eso, cada vez que vivas una sincronicidad real, no la tomes solo como un evento curioso. Mírala como una puerta hacia tu mundo interior y decide si la cruzas o la dejas cerrada, porque esas puertas no se abren para siempre. Son como ventanas breves de oportunidad, avisos del alma, mensajes del inconsciente, llamadas desde el fondo de lo que aún no sabes que eres. Cuando las honras, algo dentro de ti se alinea. Cuando las ignoras, la vida se vuelve más ruidosa, más forzada, más desconectada. No necesitas convertirte en un cazador de señales, solo en alguien que está despierto y que cuando la vida susurra, sabe detenerse a escuchar. A veces no entendemos una sincronicidad hasta años después, pero si estás atento, si sientes dentro esa vibración especial, ya sabrás, esto no fue solo una coincidencia. Y ahí, justo ahí, es cuando comienza el verdadero viaje interior.